Hablar de la zulianidad, de su existencia o no, la prueba es las manifestaciones culturales del pueblo zuliano. No elegimos estas cosas, sino hoy. Los referentes vienen del pasado, las elecciones son del presente. Cuando lejos, muy lejos en hondos mares, en lo mucho que sufro. Para mí la zulianidad es un gentilicio de nosotros los maracuchos. Para mí la zulianidad es un sentimiento. Significa su gente. Zulianidad significa para mí autoctonidad. La zulianidad para mí es pura tradición. En lo mucho que sufro pienses a sola, y exhalas un suspiro por mis pesares, mándame ese suspiro sobre la sola. Cuando el sol con sus rayos desde el oriente raje las fondas grasas de la nieblina, y una oración murmura por el ausente. Hablar de la zulianidad, de su existencia o no, la prueba es las manifestaciones culturales del pueblo zuliano. En esencia, ahí está presente la zulianidad. Pero habría que estudiar otros aspectos que tienen que ver con la historia, con las costumbres, con las tradiciones. Pero en algo hay que estar claro, es que siempre ha estado presente esto que denominamos lo nuestro. La primera cosa que tenemos que pensar para hablar de la existencia o no de la zulianidad es el sentido plural de ese principio. No es posible pensar la identidad como una unicidad, sobre todo porque no estamos pensándola desde una perspectiva que niega todas las otras posibilidades del sujeto que explore o construya la identidad. Realmente la identidad necesita de un inmediato distinto, de un alterno, de un paralelo, y ese paralelo es el otro. Nosotros hemos sido un pueblo que hemos sufrido guerras civiles en esta provincia de Maracaibo, cuando así lo era. Y eso fue moldeando de alguna forma nuestro temperamento, nuestra forma de ser, y digamos fue moldeando eso que pudiéramos llamar la psiquis social. Dicen que la vida son momentos, pero también las identidades son momentos, están llenas de circunstancias temporales, espaciales, de relación con lo sagrado, de definición de nuestro sentido de parentesco, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres y los de ellos, y luego nuestros descendientes y los que vendrán después. Están vinculadas a nuestros territorios, nos dicen que pertenecemos con aquellos que elaboramos continuidad. Nosotros somos sujetos territoriales de distintas maneras. Algunas veces trashumamos, otras veces estamos establecidos en lugares. Para mantenernos establecidos en lugares o para trashumar también entramos en conflicto. Tenemos guerras territoriales, tenemos guerras étnicas porque asumimos que pertenecemos a distintos y específicos grupos que nos agrupan. Y aquí quiero hacer un inciso para entender que la palabra etnia no significa indio o pueblo indígena o aborigen. La palabra etnia significa pueblo. Y nosotros vamos constituyendo nuestras interacciones desde nuestra capacidad de estar dentro o integrado o menos integrado o separado de alguna instancia de esto que consideramos pueblo. La idiosincrasia, el temperamento social y lo que hemos sido como maracaiberos ha evolucionado en el tiempo, sin duda alguna, enriqueciendo los elementos, cambiando unos por otros, pero eso ha ocurrido. Así como cambia la arquitectura, ha cambiado también la forma de ver la ciudad, de ver la vida colectiva, eso ha cambiado. Maracaibo florido, Maracaibo de antaño, aquel mi Maracaibo de tiro colonial.
Con mis recuerdos vivo las fiestas patronales, las fiestas con pasquines de la Chiquinquirá. Maracaibo florido, Maracaibo de antaño, aquel mi Maracaibo. Este discurso de la identidad en la regionalidad, es decir, el discurso de la identidad asociada a un espacio específico, la identidad en la regionalidad, fue un discurso dominante durante gran parte del siglo XX. Había que construir la región. Se avanzó en una política de construcción de un criterio llamado la región histórica del lago de Maracaibo. Se avanzó además en la concepción de una regionalidad que mantenía unido, hilado de alguna manera, un conjunto de poblaciones que tienen formas de diversidad, pero siempre matizadas también por interacciones de intensidad que generan una cohesión y que desde la aparición del Estado Zulia, de esto pueden hablar con mucho detalle los historiadores, desde la aparición del Estado Zulia como denominación, porque después de provincia de Maracaibo, la denominación Estado Zulia, ya siendo una denominación el periodo republicano, nos define en función primero de un río que nace en el territorio actual colombiano, pero que tributa hacia el lago de Maracaibo, el río Zulia, y este río nos da además una comprensión que se vincula desde las cuencas andinas hacia las bajas cuencas y genera la idea territorial de unidad en este espacio que es la cuenca del lago de Maracaibo. Este es un estado, fue una provincia y es un estado que es multiétnica y pluricultural. Multiétnica porque se han desarrollado acá varios grupos étnicos como los guayú, los añú, los yucpas, los barí y un nuevo grupo étnico con características propias que antes se creía que era un subgrupo de los yucpas y son los aprerias. Entonces, todos ellos constituyen pues la cara aborigen de nuestro estado, que pareciera, da la impresión, nosotros los mestizos, cuando observamos esa cultura, que están en su hábitat natural y que allí se han mantenido siempre inalterables, casi desde el Neolítico, con las mismas características, sin variación alguna. Pero posteriormente, pues la comprensión de otros aspectos que están vinculados a esto, no solamente al lago como de elemento que nos une, que nos agrupa, sino también, por ejemplo, a la existencia de un sistema de continuidades vinculados a lo sagrado, es decir, un conjunto de vírgenes que están activamente dentro de un sistema de circulación de lo sagrado y en sus expresiones de lo religioso. La existencia de una deidad que es sumamente interesante porque es una deidad que funde en su dinamismo no solo la idea de San Benito como un santo negro europeo, sino el poder de los tambores, del chimbangle, del tambor como elemento de lo sagrado que vino de África y que termina fundiendo esos elementos hasta no saber, en algunos casos, que el elemento de adoración, el centro de aquella religiosidad, no me gusta la palabra religiosidad, pero sobre todo vamos a tratar de llamarla culto, se refiere o a San Benito o al tambor como imagen de las deidades ancestrales de los pueblos africanos. Entonces, todos estos elementos son en este momento componentes que se van sumando a cada uno de los elementos que van articulando una identidad en este gran territorio. El Zulia también es su geografía, es su naturaleza, es la fuerza de su naturaleza, que es única en el país. Es única en el país porque nosotros vendríamos a hacer un resumen, una síntesis de toda la riqueza natural del país y de Sudamérica. El petróleo, bueno, es un elemento cultural, aunque su esencia es lo económico, pero trae toda una carga
cultural que nosotros la fuimos asimilando. Muchos de los críticos sociales llegaron a decir que el Zulia, en ese momento de la explotación petrolera, estamos hablando de los años 20, ya en plena comercialización del petróleo, perdimos mucho en lo cultural. La gente, digamos, dejó de preocuparse por los libros, en tener interés por el arte a lo mejor, u otras manifestaciones culturales, y fueron sustituidas por otras. Pudiéramos, por decir algo, la atracción por el béisbol, y las primeras equipos que llegaron al Zulia en esos primeros años, ya fue modificando pues la visión del zuliano, su recreación, su afecto al juego, al juego deportivo me refiero yo, que en este caso es el béisbol, que vino con la actividad petrolera de alguna forma. Entonces ya ahí estamos dividiendo, por ejemplo, la historia de nuestro estado en dos partes: una primera etapa agroexportadora y una segunda etapa petrolera. Una piedra tiene un cocotero, tero. Una piedra tiene un cocotero y al instante un toquito cayó. Yo no sé qué pasó por mi alma, que al beber de esa agua tan dulce mi sed se aplacó. Una piedra tiene un cocotero, tero. Una piedra tiene un cocotero y al instante un toquito cayó. Yo no sé qué pasó por mi alma, que al beber de... Entonces se asume, por ejemplo, que el sur del lago es fundamentalmente el espacio de los pueblos negros. Estos pueblos negros se expresan a través de su sistema de creencias, tienen sus manifestaciones rituales, tienen su extraordinaria forma artística y tienen la expresión de su música, de sus propias tradiciones culinarias, también de sus ritualidades ancestrales. Y todo esto va constituyendo una imagen que entra en interacción con imágenes similares que podemos ubicar, por ejemplo, en la región Guajira y subregión Guajira, llamada así, desde la misma lógica territorial que nos da la idea de región. Tenemos de por medio a esa gran bolsa de agua dulce, que es el lago de Maracaibo, y que pues no nos ha permitido conectarnos terrestremente con el resto del país. En esto las opiniones están divididas. Algunos piensan que ese aislamiento geográfico sí ha influido en la cultura, en la forma en que nos hemos desarrollado como provincia y como estado. Sin duda, con una economía propia de mercado, con un puerto propio. Somos una ciudad por puerto, y por nuestro puerto se fueron mercadeando toda esa riqueza agroexportadora del norte de Santander, Colombia, y de los estados andinos de Venezuela, por allí. Hemos administrado esos recursos y hemos tenido nuestros propios impuestos aduaneros, que son nuestros. La identidad no es igual a través del tiempo, la identidad cambia, se transforma. Lo que podía significar una forma específica de zulianidad a mediados del siglo XX, en el primer cuarto del siglo XXI puede ya no serlo. Es decir, se distancia, se hace, por ejemplo, nostálgico. Si antes decíamos que la zulianidad es la diferenciación en lo cultural de un conglomerado humano con otro, sin duda alguna el elemento del habla y el voceo en el zuliano es el principal elemento diferenciador, distintivo de esa forma de ser nosotros, y que lo hemos celebrado a través del Día de la Zulianidad, desde el año 2001. Por lo tanto,
pensar que no seguiremos apegados a ideas como la gaita tradicional, a la chinita, al puente, y a los poetas parnasianos de la época de Yepes y Baral, es irreal. Permanecerán felizmente dentro del conjunto de representaciones, dentro de los criterios y de los referentes empíricos de la identidad, pero también habrá nuevos referentes empíricos, porque cada aporte en esta génesis interminable que es el juego de las identidades, esto que tenemos que es la cultura y las distintas formas de la cultura, va a permitirnos que haya cosas nuevas sosteniendo las esenciales, que el pasado persista en las formas del futuro, así como en la naturaleza los genes más profundos del origen de la humanidad y la vida persisten en cada individuo con los genes que van transmitiéndose de una a otra generación. Si nuestros dinamismos biológicos y nuestros dinamismos culturales coinciden, entonces tendremos no solamente vida, sino identidad para siempre. Chirina,